Supongo que ya te habrás enterado de la buena noticia, pero en caso de que no, te la doy yo. Venezuela se arregló. Ya se consigue nuevamente Nutella en los anaqueles. Grandes artistas de la talla de Cristian Castro se están volviendo a presentar allá y cada vez hay más vuelos habilitados como el nuevo directo Caracas-Argel. Ok, me descubriste. Estaba usando mi tono sarcástico. ¿Cómo te diste cuenta? Fue por lo de Cristian Castro como gran artista, ¿no? Se me pasó la mano. Sí, en todo caso, nada de esto me lo he inventado yo. Todo es cierto, excepto lo de que Venezuela se arregló, que ya llevamos un tiempo escuchando esta frase que no termina de coincidir con la realidad. Pero Sabrina, ¿no has leído que ya no hay hiperinflación? Antes la inflación anual era algo así como de 1.000.000% y ahora la mensual es de un solo dígito. Eso ya lo sé, pero resulta que no es suficiente. La economía se está reactivando si hasta abrió un Starbucks en diciembre. Ese no era un Starbucks de verdad, la misma franquicia y Nestlé reclamaron y tuvieron que quitar el logo del local. Bueno, igual venden café y le ponen tu nombre a tu vaso. ¿Cómo te encanta hacer aguafiestas? A pesar de que sí, que es mucho mejor pensar que las cosas en mi país se están arreglando y que más pronto que tarde todo volverá a la normalidad, como si estos casi 23 años de debacle chavista hubiesen sido solo una horrenda pesadilla, de la cual finalmente despertamos, la cosa es muy diferente. Lo de que Venezuela se arregló se cree que empezó como un meme que sirvió para drenar la frustración por la situación que allá se vive, como solo los latinos sabemos hacer, con mucho humor ácido. Sin embargo, no han faltado los que se lo han tomado en serio, por no hablar del gobierno chavista, que si bien no dice que el país se arregló, no ha perdido la ocasión para hacerse propaganda atribuyéndose los cambios que está viviendo el país. Una peinadita, vale, para el anuncio. Crecimiento económico, lo hemos logrado con pulmón propio, porque es el crecimiento de la economía real, no es el crecimiento de la economía ficticia que antes se decía. Hacía falta peinarse para echarse la culpa a sí mismo de la mala gestión del país. Eso es prácticamente lo que dijo, ya que cuando dice que las cosas no se hacen como antes, debe estar hablando de su propio gobierno. No olvidemos que es el presidente de Venezuela desde 2013, y si queremos ir más atrás, desde 1999 lo fue Chávez. Maduro. Después de más de 2 décadas de chavismo, creo que viene siendo hora de reconocer que hablar del pasado como que ya no tiene sentido. Siempre puedes culpar a Estados Unidos y a la oposición. No te preocupes, que nadie se dará cuenta de tu incompetencia. Pero Maduro y algún despistado en redes sociales no son los únicos que repiten este discurso. ¿Qué hay de las noticias que hablan del reciente crecimiento económico venezolano? ¿Qué pasa con esos youtubers que solo muestran los aspectos positivos, le restan hierro a los aspectos negativos e incluso por ahí dijeron que si Venezuela ya no sale en las noticias es porque todo está mejor? Bueno, ponte cómodo porque de eso va este video, de poner en perspectiva los cambios de mi país para tener un mayor contexto. Respecto a lo de que Venezuela ya no sale en las noticias, no seamos ingenuos, por favor. Los periodistas no hablan de un tema solo porque sea más o menos urgente, que también, pero no exclusivamente. Si un tema es tendencia, todos lo cubrirán, pero con el pasar del tiempo, este caerá en el olvido independientemente de que siga siendo noticioso. Y qué mejor ejemplo que Afganistán. El año pasado, cuando los talibanes tomaron el poder, no había medio de comunicación que se respetara que no le diera espacio a esa noticia. Ahora, nadie habla de ellos. Eso significa que los talibanes están respetando los derechos humanos porque se dieron cuenta de lo retrógrados que son, que ya no tratan a las mujeres como ganado. Lamentablemente, no. De todas maneras, este no es un argumento serio, así que pasemos a los que sí lo son y veamos qué hay de cierto al respecto. Uno de los principales es que en Venezuela ya no hay hiperinflación. Y esto es cierto, después de llegar a la monstruosa cifra de 130.060% de inflación anual en 2018, los números fueron bajando y a día de hoy ya no podemos hablar de hiperinflación. ¡Yay! Sin embargo, la inflación anual de 2021 cerró en 686,4%, lo cual hace que siga siendo la más alta del mundo. Otro argumento es que con el precio del petróleo subiendo por la guerra en Ucrania, el aumento de la producción petrolera y el alivio de algunas de las sanciones por parte de Estados Unidos, los números comienzan a mejorar. Esto hay que mirarlo con lupa. No, una más grande, por favor. Mejor. En primer lugar, es fácil pensar que la culpa de todo esto la tiene Estados Unidos por haber impuesto sanciones en los últimos años. También hay quien le echa la culpa a Guaidó desde que asumió como presidente interino en 2019 y a la oposición del gobierno pues se han hecho con el control de Citgo y las reservas de oro que están en el Banco de Inglaterra. Está claro que las sanciones estadounidenses empeoraron la economía del país y que la oposición venezolana ha tomado una mala decisión tras otra.
Pero antes de todo esto, la economía ya era más creepy que la sonrisa de Pennywise. Con Chávez y luego con Maduro, la producción de petróleo pasó de más de 3 millones de barriles diarios en el 98 a 1.106.000 en 2019. Es decir, quebraron la industria petrolera, la columna vertebral del país, como si fueran el más salvaje luchador de lucha libre. Y luego ocurre que por más que ahora se pongan las pilas para elevar la cantidad de barriles diarios, esa recuperación no se dará de la noche a la mañana, según aclaran los expertos. Después de tocar fondo en 2020, produciendo poco más de medio millón diario, ahora con gran esfuerzo rondan los 700.000. Claramente la salud de Venezuela es esta. De todas maneras, con la inflación mucho más contenida y la producción petrolera reactivándose, hay predicciones económicas ahora mucho más favorables para el país que las de hace unos años, como la del banco Credit Suisse, que prevé que este año el PIB venezolano crecerá un 20%. Sin embargo, se trata de un desarrollo desigual que favorece a algunos sectores como el comercio, las industrias de alimentos, más que a otros, como la manufactura o la banca. De hecho, no se puede hablar de una reactivación como tal de la industria, pues se favorecen más las importaciones que la producción nacional. Los apagones y los cortes de agua están a la orden del día. A esto se suma que las remesas familiares aumentaron tras la pandemia en un 35%. Estamos hablando de alrededor de 2.500 millones de dólares que entran en los bolsillos de algunos venezolanos para ayudarlos a mantenerse a flote. Según la fuente, este monto es incluso mayor y representa entre el 5 y el 10% del PIB nacional. Pasemos a hablar de la escasez, otro problema muy grave que atravesó Venezuela en los últimos años. No había comida, no había medicinas, no había repuestos para máquinas, los supermercados se parecían al abasto de un lugar tranquilo, así, con monstruo y todo. Esto es uno de los cambios más evidentes porque desde 2013 las fotos de los estantes de supermercados vacíos le dieron la vuelta al mundo. Yo viví apenas el comienzo de esa situación y doy fe de que fue dramático. Ahora no solo hay de todo, sino que se consiguen productos importados. Con el control cambiario que impuso el gobierno chavista, se ahorcaron tanto las importaciones como la producción nacional. Ahora, en cambio, la gente está sintiendo un cierto alivio. En YouTube abundan los videos como este en el que se muestran todos los supermercados llenos de comida. Por aquí hay más arroz. Esta figura que está aquí. Por cierto, ¿qué mosca les picó a los de ese supermercado que se pusieron a hacer figuras con los empaques? Yo creo que estaban tan contentos de finalmente recibir comida que se pusieron creativos. En fin, que hay comida y este es un gran cambio. Pero estamos hablando de poca gente que la puede comprar. Por un lado, todo se compra en dólares, si bien el dólar no es la moneda oficial. Y no todos ganan en dólares. Solo en Caracas, la capital, el 71% de los trabajadores recibe dólares. El porcentaje restante, por no hablar de cómo estará la situación en el resto del país, bien, gracias. Además, el costo de la vida sube otra vez. Gracias de nuevo, Juan Luis Guerra. Solo tú das las malas noticias tan sabroso. En los comercios conocidos como bodegones, en los que se consigue de todo, los precios pueden hasta triplicar lo que pagarías por el mismo producto en el extranjero. Los bodegones son una ficción de bienestar y por si fuera poco, muchos de ellos son una tapadera para una gran variedad de chanchullos. You're a drug dealer. No, what? How? What? Se estima que esto va desde dinero del narco, venta de divisas, contrabando de oro, hasta trata de blancas. Más que bodegones, deberían llamarlos lavadoras. Mientras una élite se enriquece a un ritmo más rápido, la población de a pie se empobrece cada vez más, dando como resultado un aumento en la brecha de clases entre 2020 y 2021. Según cifras del año pasado, un 94,5% vive en pobreza y un 76,6% en pobreza extrema. Si antes no había comida, ahora que la hay, casi nadie la puede comprar, pues un 94,2% de los venezolanos experimentan algún tipo de inseguridad alimentaria y 24,5% experimentan hambre. Esto es bastante irónico y sin duda cruel. Para hacernos una idea más completa, alrededor del 50% de la gente gana menos de $100 al mes, mientras que la canasta básica ronda los $350 al mes. La situación económica de Venezuela podría resumirse a estamos mal, pero vamos bien, excepto porque muchos de los cambios que está viviendo el país son circunstanciales y no responden a un saneamiento real de la producción. Así que deberíamos más bien decir, estamos muy mal, pero mejoramos un poquito, por ahora.
Un tema que sorprendentemente no mencionan los medios al hablar de los cambios de los últimos años en el país es la drástica disminución de homicidios y otros delitos violentos. Y de esto hay que hablar porque es muy importante. En 2020 las muertes violentas sorprendentemente se redujeron drásticamente. Entonces, después de todo, Maduro no lo ha hecho tan mal. Lamentablemente, esto tiene muchas causas, pero casi ninguna ha sido intencional. Una es que esta ha sido una consecuencia colateral de la crisis. A los delincuentes, entonces, les empezó a costar más poner en marcha robos o secuestros express, por lo que empezaron a elegir menos víctimas, pero que tuvieran más dinero. Por otra parte, la pandemia influyó muchísimo. Además, con el éxodo también salieron delincuentes, pero no solo, sino también más gente a la cual robar. También ocurrió que se dio una especie de paz criminal entre las principales bandas, que una vez establecidas tuvieron menos enfrentamientos. Y por último, y esta es la única que se podría atribuir al chavismo, la política de mano dura de las FAES, el comando de la Policía Nacional Bolivariana, que entra a los barrios y dispara antes de preguntar, también contribuyó a la merma de delincuentes. Y de inocentes también, que ese es el problema. Con todo esto, en 2021, Venezuela fue el país más peligroso de toda América, de todas maneras. Y finalmente, ¿por qué ya no podemos hablar del éxodo venezolano? De ese sálvese quien pueda que vimos en años anteriores, pero ya no, porque sabes, los venezolanos ahora se están regresando a su país. La próxima vez que escuches que el éxodo venezolano ya no existe, hazte un favor y en vez de seguir escuchando sandeces, ponte a ordenar tus cubiertos por orden de tamaño. Por lo menos podrás decir que así habrás tenido un momento más productivo. Actualmente hay 6 millones de venezolanos viviendo fuera del país, un 20% de su población total, entre los cuales se encuentra esta servidora. Según cifras oficiales del Plan Vuelta a la Patria, los que se han devuelto son unas 30.000 personas hasta la fecha. 6 millones menos 30.000. No habré estudiado ingeniería, pero me parece que un coñazo de gente sigue fuera. Es cierto que menos gente ahora emigra del país, pero el saldo migratorio sigue siendo negativo, ubicándose en 2021 en menos 180.000 personas. Es decir, sigue siendo más la gente que se va que la gente que regresa. Y de los que se siguen yendo, muchos lo hacen en condiciones precarias. En los últimos meses ha habido noticias escalofriantes sobre los venezolanos que están cruzando a pie América Central rumbo a México para intentar cruzar a Estados Unidos. Entre los que atraviesan el Darién, la selva que separa Colombia y Panamá, se encuentran haitianos, cubanos y sobre todo venezolanos. ¿Qué impulsa a estas personas a cruzar a pie unos 4.000 kilómetros sin dinero y a enfrentarse al hambre, la deshidratación, enfermedades y a ser víctimas de robos y violaciones? Muchos niños llegan solos, pues sus padres literalmente se desploman y les piden a extraños que sigan caminando con ellos. Algunos hasta se suicidan, pues no aguantan tanto horror. Obviamente se trata de personas que estaban pasando hambre en sus países. Nadie se enfrenta a algo así por capricho o irresponsabilidad. Definitivamente el que diga que ya no hay una crisis humanitaria en mi país no tiene ética. Entonces, ¿Venezuela se arregló? No lo creo. Estoy entre los que desea que las cosas mejoren en mi país, pero una mejora de verdad y no unos cuantos cambios pasajeros que le sirven al gobierno para aparentar progreso, para seguir atornillándose en el poder y exprimir aún más a un país que ya está exhausto. Venezuela hoy puede decir que nos merecemos el Premio Nobel de Economía porque hemos echado pa'lante solitos, humildemente solitos con la agenda económica bolivariana, dijo hace unos meses Maduro. Yo le daría más bien un razzi a la peor actuación del siglo.